Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Ricardi. Vengo hoy a hablar en representación de FIMON, que es nuestra sociedad en Argentina, sobre todas las cardiopatías o la visión ortomolecular de las miocardiopatías, más allá de la tradicional de las dislipemias. Y en principio déjenme agradecer al doctor Efraín Orseuer por la invitación a nuestro querido amigo y gran maestro, y a toda la gente y su equipo de FAPES por la iniciativa de este primer simposio internacional de práctica ortomolecular y envejecimiento saludable. Y entonces empecemos diciendo que hoy que estamos tan al tanto de los valores de mortalidad del COVID, que uno de cada tres pacientes que fallecen a nivel del mundo lo hacen por enfermedad cardiovascular, y esto implica aproximadamente 17 a 18 millones de personas al año, que si ustedes relacionan con los valores que vemos de COVID actualmente, se van a dar cuenta de la dimensión de lo que les estoy hablando. Y esto lleva a que hacia el año 2030 se calcule que el 40% de la población de los Estados Unidos va a tener enfermedad cardiometabólica de algún tipo, y esto implique aproximadamente 800 billones de dólares de gasto en salud. Fíjense, creo que esto va dirigido a países de Latinoamérica y algunos de Europa, pero a nosotros en particular, la dimensión que esto toma en cuanto a los procesos económicos también. Y yo creo que parte de esta proyección a seguir siendo siempre la enfermedad cardiovascular la primera causa, está dada por una visión parcial o errónea en este punto, que debemos empezar a corregir. Y la visión lipidogénica de la enfermedad cardiovascular, uno la puede parangonar con culpar a los automóviles de los accidentes de auto. Por supuesto que son partícipes necesarios, pero quien conduce esos autos son los responsables directos. Y quien conduce la enfermedad cardiovascular no es el LDL, sino que es la inflamación. Si ustedes miran esta diapositiva, van a ver que la oxidación del LDL está en el número 3, es decir, que ocurren otros procesos previamente. No solo es la oxidación, a la cual nosotros llamamos LDL oxidada, sino que también es la nitroxilación, la homocisteinización, la glucosilación de esta LDL, es decir, la modificación de esa LDL para generar un proceso inflamatorio. Pero es la inflamación inicial la que conduce a la disfunción endotelial y la que lleva a los procesos de aterosclerosis progresivamente. Entonces, esto es lo primero que tenemos que empezar a pensar. Y entonces, cuando hablamos desde el punto de vista ortomolecular, desde lo que pasa en la inflamación, hoy adrede elegí esquivar el tema de los omega 3 y omega 6, es decir, de los ácidos grasos poliinsaturados, para que no lleve gran parte de la charla, sino ir a otras situaciones que muchas veces desde la práctica clínica ignoramos o subestimamos o subvaloramos y que cumplen una función extremadamente importante, como es el caso de la vitamina D. Hoy, por ejemplo, aquí en Argentina seguimos en una larga cuarentena, y entonces la capacidad de exponernos a la luz solar en cuanto a la transformación de ese colesterol hacia vitamina D por los rayos ultravioleta está absolutamente disminuida. Piensen ustedes que los pacientes, a medida que van creciendo, van disminuyendo su capacidad de síntesis de vitamina D cutánea. Y a su vez, piensen ustedes que muchas veces, desde esa concepción inicial que yo les decía, tenemos pacientes con altas dosis de estatinas y LDL de 80, de 60, de 55, cada vez más bajo, y yo les pregunto si eso alcanzará para generar esta vitamina D. Cuando vamos a la situación histológica de las células endoteliales y de las células miocárdicas, estas comparten tener receptores de vitamina D en su interior. Y no solo tienen receptores de vitamina D, sino que tienen la actividad de 1-hidroxilasa, es decir, de llegar a la activación de la vitamina D. Si tiene esto fisiológicamente, por algo será, y por algo y alguna acción va a tener la vitamina D en este sentido. Y fíjense este artículo publicado en 2017 por el Journal of American College of Cardiology, que habla de que las células endoteliales
por acción de la vitamina D, mejoran su síntesis de óxido nítrico. Entonces mejoran el flow dilated mediation, es decir, la dilatación mediada por flujo, y mejoran, porque la vitamina D tiene una acción extremadamente afín a aumentar la transcripción genética, aumentan los factores de crecimiento vascular endotelial. Entonces van a aumentar y van a mejorar la capacidad de ese endotelio de mantenerse lo más sano posible. Si vamos a las células del músculo liso, también va a disminuir el factor intrínseco, el factor extrínseco o factor tisular, que es parte de la cascada extrínseca de la coagulación, y va a disminuir la inhibición del plasminógeno, es decir, que va a ser una homeostasis entre fibrinolisis y trombogénesis, manteniendo un vaso absolutamente permeable. Desde el punto de vista de los miocardiocitos, va a aumentar y va a optimizar la función de bomba, mejorando su contracción, mejorando la ley de Frank-Starling. Y lo que es más importante desde este punto es lo que dice aquí abajo en el cuarto casillero, que es la inhibición de NF-kappa-beta, es decir, la inhibición de todas aquellas citoquinas proinflamatorias que condicionan o conducen esta enfermedad cardiovascular o endotelial de la que estamos hablando, y la inhibición fundamentalmente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué significará esto? No solo vasoconstricción y natriuresis, sino también disminuir la inflamación a nivel endotelial. Sistema renina-angiotensina-aldosterona es sinónimo de inflamación endotelial. Y entonces, cuando ustedes ponen en una revisión en PubMed o Cochrane, Vitamin D and Cardiovascular Disease, van a encontrar un montón de artículos. Muchos de ellos van a hablar de que no hay una correlación entre los valores de vitamina D y la función cardiovascular, pero fíjense este artículo también del JAC, que dice que 4.000 unidades internacionales de vitamina D durante un año en pacientes con insuficiencia cardíaca mejoraba la fracción de eyección y disminuía los volúmenes del ventrículo izquierdo, disminuía la miocardiopatía dilatada. Cuando uno va en detalle a estos artículos que no hablan de una relación entre la vitamina D y las enfermedades cardiovasculares, lo que encuentra es que hay dosis subterapéuticas para lo que consideramos ortomolecular, es decir, aquellas dosis que llegan a 60, 70 nanogramos por mililitro, y aquellas dosis que lleven a 100 o 200.000 unidades en aquellos pacientes que tienen descensos o niveles subterapéuticos de vitamina D, y dosis de mantenimiento de 1.500 a 2.000 unidades de vitamina D. Una situación que vemos aquí también en este box plot de este mismo artículo es la relación entre el volumen del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección. Si bien parece ser un dato un poco anecdótico, pero es interesante plantearlo, hay estudios que hablan de la relación de la vitamina D con los niveles de colesterol, y hablan de que hay valores estacionales de colesterol. En un mismo paciente, ese paciente tiene valores más elevados de colesterol en invierno y valores menos elevados en verano. Y esto puede ser atribuido a la mayor síntesis cutánea de vitamina D. Recordemos que en este caso no solo es menor la síntesis, sino que también es mayor el consumo por estos procesos inflamatorios que venimos hablando. Y una cosa que genera la vitamina D es aumentar la transcripción genética de la matriz GLA-protein. Y entonces es prácticamente quien pide o demanda que consumamos vitamina K. Y cuando nosotros hablemos con cualquier cardiólogo, y por ahí nos va a dar hasta clases de esto, sobre vitamina K, va a hablar a partir de la vitamina K1 filoquinona, que obviamente es aquella que tiene relación con los vegetales verdes, que tiene relación con la coagulación, pero desde este punto nos estamos refiriendo a la vitamina K2 y específicamente a la K2-MK7. ¿En qué se diferencian estas vitaminas? En la cadena lateral. Y esta vitamina K2-MK7 es sintetizada, fabricada a partir del microbioma, y lo que hace es ser cofactor de carboxilación. Estructuralmente, la osteocalcina y la matriz GLA-protein
tienen una similitud muy importante. Y entonces, cuando hay buenos niveles de vitamina K, esas proteínas se carboxilan y están activas. Cuando hay bajos niveles, se decarboxilan y están inactivas. ¿Qué ocurre con buenos niveles de vitamina K? La osteocalcina, sintetizada por los osteoblastos, pega el calcio y genera una mejor densidad ósea. Esa matriz ósea está mucho más calcificada, hay menos procesos de osteopenia y osteoporosis y hay mejorías en los estudios densitométricos, pero sí hay y a su vez se inhibe que ese calcio se pegue a la matriz GLA-protein. Si hay falta de vitamina K y ese calcio se pega a la matriz GLA-protein, lo que va a hacer es calcificar esa arteria, y esa arteria calcificada va a ser más rígida, va a aumentar el stiffness arterial, eso genera hipertensión, esa hipertensión genera un mayor grado de trabajo cardíaco, eso aumenta el consumo de oxígeno, y en un paciente que tiene una arteria en estado crítico va a generar o puede generar los procesos isquémicos en todo su estirpe. Y entonces, fíjense que no hay ningún medicamento desde lo farmacológico que genere esta acción, salvo la vitamina K en dosis de 90 a 100 microgramos por día. Y la segunda opción también pertenece al ámbito de la medicina ortomolecular, que es el EDTA a través de la calcificación del calcio, es decir, el EDTA sódico. Este estudio publicado en Hypertension habla de la sinergia absoluta entre vitamina K y vitamina D3, K2, MK7. Valores máximos de vitamina D3 y valores máximos de MGP decarboxilada, que eso es indirectamente valores máximos, mínimos, perdón, eso es indirectamente valores máximos de vitamina K, disminuyen la presión arterial tanto sistólica como diastólica, es decir, es a todas luces beneficioso. Yo les decía que la K2-MK7 era sintetizada por las bacterias del microbioma colónico. Y creo, humildemente, que en los próximos años el microbioma va a ser parte de la enfermedad cardiovascular, si no lo es ya con los datos que tenemos, y puede ser hasta un factor de riesgo cardiovascular independiente. Fíjense este artículo publicado en New England Journal of Medicine en el 2013, que habla del TMA, la trimetilamina. Empecemos diciendo que cuanto menos diversa sea nuestra dieta, o cuanto más selectiva sea nuestra dieta, nuestras bacterias van a ser selectivamente eficaces para esos alimentos. Y entonces, aquellos pacientes que coman permanentemente carne, lácteos, huevo, lo que van a hacer es incorporar dos sustancias, carnitina y colina. Estas bacterias especializadas en metabolizar esas sustancias van a generar trimetilamina. Y esa, una vez que se absorbe, es oxidada en el hígado a óxido de trimetilamina o TMAO. ¿Qué genera el TMAO? Fíjense, aumenta la actividad plaquetaria, esas plaquetas se pegan entre sí, se unen generando un coágulo y estimulan a la formación, a la trombogénesis, y a su vez también genera un efecto proinflamatorio. Los pacientes que tienen mayores valores de TMAO tienen casi 2,5 veces más capacidad de generar una enfermedad cardiovascular y tienen placas absolutamente más vulnerables en este sentido. Entonces, pensemos la importancia del microbioma y pensemos otra cosa. Si el paciente tiene una disbiosis, es decir, un aumento de las bacterias patógenas por sobre las bacterias saludables dentro del intestino, va a empezar a generar un sobrecrecimiento sobre todo de bacterias gram negativas, Escherichia coli, etc., Shigella, Salmonella, Klebsiella, que van a aumentar su acción lesiva sobre el epitelio intestinal. Esto genera que ese epitelio intestinal compita con las bacterias por el oxígeno, genere apoptosis de los colonocitos y se abran brechas en el epitelio. Entonces empieza a filtrarse no solo las bacterias, sino también toxinas de esas bacterias como son el LPS. En condiciones de inflamación, hay altos niveles de triglicéridos y bajos de HDL, y entonces el HDL no va a ser el aceptor
de ese LPS, sino que va a ser el LDL. Y el LDL lo va a transportar hacia el endotelio, generando estimulación de toll-like receptor 4 e inflamación. Es decir, transporta la inflamación del intestino al endotelio. Y los pacientes que fuman aumentan la translocación de este LPS, por ejemplo. ¿Sí? Así que fíjense la importancia de todo esto. Cuando tenemos ese paciente con esa disbiosis, con ese leaky gut, lo que tenemos es un paciente que está deficitario de glutamina. La glutamina va a ser que estimule mTOR, que estimule el crecimiento de esos colonocitos. La glutamina va a hacer que estimule IgA para bloquear esos LPS en la luz. La glutamina va a estimular a las células caliciformes a generar más moco para proteger esa mucosa. Y el zinc va a mantener la unión entre esas células que se llaman esas uniones tight junctions o uniones estrechas. Y ustedes piensen que toda monocapa epitelial, el epitelio intestinal, el endotelio, la barrera hematoencefálica, tiene esas mismas uniones estrechas que pueden ser afectadas en este sentido. Entonces, cuando hay leaky gut, empieza a haber leaky heart y empieza a haber leaky brain. Y esto no solo se produce por la disbiosis, sino se produce por metales pesados, por estrés, por tabaquismo. Y fíjense qué ocurre, por ejemplo, aquí en el caso del plomo y el cadmio. Esto es prácticamente un extracto del Trial to Assess Chelation Therapy, publicado en 2013, que ahora lo vamos a ver, pero quería mostrarles cuál es el mecanismo de acción. Si bien el TACT no fue el objetivo de mostrar cuál era la acción, demostró que el plomo y el cadmio, sobre todo, que ingresan con el cigarrillo, aunque también lo hacen con el agua, con los alimentos, con la polución, generan un aumento del estrés oxidativo. Cuando hay aumento del estrés oxidativo y aumentamos superóxido, el superóxido es más afín por el óxido nítrico que por la superóxido dismutasa. Y entonces genera peroxinitrito, aumenta radicales libres del nitrógeno, pero disminuye la biodisponibilidad de óxido nítrico, que no solo es vasodilatador, sino que es ateroprotector a todas luces, y entonces aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumenta inflamación, genera disautonomía, porque si aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona y no hay óxido nítrico, que depende del parasimpático, va a haber una disminución de la variabilidad cardíaca, va a aumentar el estrés oxidativo también el cadmio, va a consumir el glutatión, ¿sí? Va a aumentar su unión a metalotioneínas desplazando el zinc, y el zinc decíamos que tiene que ver con esas uniones estrechas, y entonces termina produciendo, como vemos abajo, hipertensión, disminución de la variabilidad cardíaca, disminución del filtrado glomerular, alteración de la función renal, sin lugar a dudas. ¿Y cómo combatimos esto? Por supuesto que lo primero y fundamental es eliminar todas aquellas sustancias tóxicas que puedan incorporar en el organismo. Pero el doctor Gervasio Lamas, en el Mount Sinai de Miami, fue el jefe del estudio TACT, Trial to Assess Chelation Therapy, en el cual se seleccionaron pacientes con cardiopatía isquémica previa, con infarto previo fundamentalmente, se les hacían 40 infusiones de DTA, y se vio fundamentalmente en los pacientes con diabetes y con infarto anterior cómo disminuían los eventos de mortalidad y cómo disminuían los eventos de recurrencia de estas cardiopatías. Y fíjense que a medida que seguimos el follow-up sigue habiendo una separación en ambos casos, es decir, que uno esperaba que esto siguiera mejorando. Vale aclarar que las dosis que utilizaron en estos estudios son los del protocolo de la CAM, que son de 3 gramos de DTA, contra lo que nosotros usamos habitualmente, como aprendimos de Efraín, 1.5 gramos, o contra las escuelas alemanas que usan 2 gramos de DTA. Fíjense que esto fue publicado en JAMA y en Lancet, así que no estamos hablando de un trabajito pequeño. Y hoy está en ciernes el TACT-2, que intenta corroborar los resultados del TACT-1, y en pañales el TACT-3, que va a intentar probar la utilidad del EDTA en vasculopatía periférica, a lo cual nosotros tenemos apostadas nuestras esperanzas que va a dar aún mejores resultados todavía. Cuando hablábamos recién decíamos que el tabaquismo genera
ese ingreso de metales pesados. Y hoy el sitting disease es entendido, o sedentarismo, es entendido como el nuevo tabaquismo. Se le atribuye casi el 6% de los procesos de enfermedad cardiovascular a esto. Y yo leía un artículo muy interesante hace unos días sobre investigadores australianos que decían que apenas 4 horas sentados delante de la pantalla de la computadora aumentaba la enfermedad cardiovascular. Y que por encima de eso, cada hora más, 5, 6, 8, lo que sea, podía llegar a aumentar hasta 18% la enfermedad cardiovascular. Así que fíjense que en qué nos estamos metiendo nosotros, trabajando a diario, y cuál va a ser el futuro de las generaciones que vengan en este sentido, ¿verdad? Por supuesto que esto puede ser atribuido fácilmente a una disminución del consumo de energía, y por ende esos adipocitos van a empezar a cargarse de triglicéridos. El aumento del tamaño de los adipocitos del tejido blanco va a hacer que generen un aumento de citoquinas proinflamatorias, que ese aumento del tamaño de los adipocitos condicione el calibre de las arterias que pasan a los costados, y entonces haya hipoxia, liberen HIF-1, genere más inflamación y más procesos inflamatorios desde ese punto, que va a estimular Toll-like receptor 4. La cantidad de ácidos grasos que empieza a desbordar desde estos adipocitos que funcionan como un buffer de los ácidos grasos, empieza a estimular Toll-like receptor 4 y más inflamación, empieza a haber lipotoxicidad, resistencia a la insulina, AGEs, entrecruzamiento de los AGEs en la matriz endotelial. Así que fíjense que esto no para, y es simplemente por no hacer actividad física. Por supuesto que en aquellos pacientes que no lo hacen, podremos empezar a pensar en cromo y vanadio para aumentar la sensibilidad del receptor insulina, podremos pensar en ácido alfa-lipoico como agonista de la insulina, podremos pensar en carnosina para disminuir esos AGEs, podremos pensar en berberina para actuar similar a lo que actúa la metformina, pero es mucho más fácil, más barato y más producente empezar a caminar, empezar a hacer actividad física, sobre todo, que involucre los miembros inferiores. Cuando involucra a los miembros inferiores, la contracción muscular genera un bailoteo, si se me permite la expresión, de la pared endotelial, que lleva a aumentar lo que se llama shear stress. Normalmente el flujo es laminar, es decir, que es un flujo paralelo. Este flujo turbulento genera ondas de choque sobre la pared endotelial, oblicuas o perpendiculares, que aumentan la liberación de óxido nítrico, vasodilatación y protección en general. Por supuesto que en un paciente que nosotros sabemos que no hace actividad física y que le estamos proponiendo que arranque, debemos hacer un plan, como en todo. Porque el paciente que hace actividad física inicialmente, y esta actividad física puede ser excesiva, va a ser contraproducente, va a aumentar radicales libres, va a aumentar inflamación. Y nosotros queremos justamente todo lo contrario. Y entonces, en aquellos pacientes que hacemos un plan y que van a actividad máxima o supramáxima, como puede ser un HIIT, un Tabata, un CrossFit o un 4-minute workout para liberar óxido nítrico, van a estimular PGC1-alfa. ¿Qué es PGC1-alfa? Es el gen conductor a partir del cual se generan nuevas mitocondrias, es decir, biogénesis mitocondrial. A su vez, muchos de estas actividades físicas que yo les mencionaba generan un efecto afterburn o EPOC, que significa aumentar la lipólisis aún después de cesar el ejercicio, aumentando la tasa metabólica. Y mejorar el nivel mitocondrial es absolutamente significativo en los pacientes con enfermedad cardiovascular, porque la función de la mitocondria es la usina de ese funcionamiento celular, y el corazón es la usina energética del organismo. Sin mitocondria no hay rendición de ATP o CAE en forma severa. Fíjense estos 4 nutracéuticos que el doctor Stephen Sinatra, que es un cardiólogo integrativo americano, llama los 4 fantásticos, cómo pueden modular esa bioenergética cardiovascular. Empecemos por la coenzima Q10. Si esos pacientes que no hacían actividad física, nosotros
no tenemos capacidad de ponerlos a hacer actividad física, podemos estimular también PGC1-alfa a partir de adosar coenzima Q10 100 a 300 miligramos a PQQ en dosis de 10 a 20 miligramos. Absolutamente claro, mucho más fácil lo otro. Pero ¿qué pasa con la coenzima Q10? Nosotros tenemos capacidad de sintetizarla, pero esa capacidad va disminuyendo a medida que nosotros vamos creciendo. Y a su vez, si nosotros tenemos tratamientos con estatinas, lo que hacemos es inhibir el HMG-CoA reductasa. Y entonces, esa síntesis, esa vía de síntesis de colesterol, comparte también la vía de síntesis de coenzima Q10. Entonces, cuando damos estatinas, disminuimos la síntesis de coenzima Q10. ¿Y para qué sirve la coenzima Q10? Es un intermediario en esa corrida de electrones en la fosforilación oxidativa hasta producir ATP. ¿Sí? Entonces, 100 a 300 miligramos es absolutamente importante. ¿Quién inhibe o quién oxida a esa coenzima Q10? Es el peroxinitrito proveniente de la oxidación del óxido nítrico, que detiene esa fosforilación oxidativa. Así que fíjense qué importante. Muchas veces en esos pacientes que no tienen óxido nítrico debemos suplementar con crataegus, con citrulina, con magnesio, para ayudarlos a la formación de ese óxido nítrico. Vitamina C para disminuir la formación de peroxinitrito. Carnitina, por ejemplo, es otro de los nutracéuticos, 500 a 1500 miligramos. La utilidad de la carnitina es justamente que el corazón es un órgano omnívoro. ¿Qué significa esto? Que come de todo ante determinadas circunstancias. Por supuesto que el sustrato energéticamente preferido del corazón son los ácidos grasos, porque rinden 9 kilocalorías por gramo contra 4 de los hidratos y 4 de las proteínas, pero si las circunstancias lo requiriesen, degrada hidratos de carbono, degrada cuerpos cetónicos, degrada lactato, degrada proteínas para mantener esa función de bomba. Y entonces, la acción de la carnitina es transportar los ácidos grasos a la mitocondria para que sean oxidados. El magnesio es un cofactor absoluto de la formación de ATP, 300 a 600 miligramos, y finalmente la D-ribosa, que es un azúcar de 5 carbonos, y entonces permite aportar desde una vía alternativa el azúcar para la formación de adenina que forme el ATP necesario. Y sin dudas que la dieta es la base de todo tratamiento ortomolecular. Nosotros con el doctor Adolfo Cordonier desde FIMON hablamos de una base, de una pirámide de tratamiento donde la base siempre es la dieta. Y esta base es responsable casi del 70 y pico % de las enfermedades cardiovasculares. Y hoy hay mucha controversia entre qué tipo de dieta utilizar. Están los cultores de dieta keto, dieta low carb, dieta vegetariana, dieta de la zona, dieta flexitariana, omnívora, flexitariana. Yo creo que todos y nadie tiene razón absoluta. Y esto va en relación a lo que decía el doctor Walter Longo, en un artículo publicado en Circulation, donde atribuirle a un macronutriente la responsabilidad de la enfermedad cardiovascular es una ingenuidad, es una situación que conduce a errores y es una simplicidad. Y yo coincido humildemente con esta observación. Después igual vamos a intentar llegar a algunos acuerdos, pero fíjense que si uno hace una progresión en décadas de la enfermedad cardiovascular ha ido creciendo exponencialmente, salvo en la década del 40. ¿Y qué ocurrió en la década del 40? Segunda Guerra Mundial, hambruna, ¿sí? Y entonces ese fue el único momento en que disminuyó la enfermedad cardiovascular. Fíjense si no tiene una relación absolutamente directa con la dieta. Y estudiando el otro día me topé con este artículo publicado en Annals of Internal Medicine el 19 de mayo del 2020, que compara la dieta, 3 tipos de dieta con enfermedad cardiovascular: dieta americana u occidental, dieta vegetariana o vegana y dieta DASH. La dieta DASH es una intervención dietaria para la disminución de la hipertensión arterial con dieta,
que es básicamente una dieta vegetariana con alguna otra modificación. Aquí se observaba en este estudio que disminuía la troponina I como marcador de disfunción miocárdica subclínica, que disminuía el propéptido natriurético de tipo B como marcador de la tensión de la pared del ventrículo izquierdo, pero no disminuía la PCR ultrasensible, que es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos una dieta antiinflamatoria. Y entonces esta situación, cuando uno mira el trabajo, habla de pacientes con un índice de masa corporal de normal a apenas elevado. Y entonces no hay toda esa situación que yo les contaba desde el sitting disease para generar inflamación a través de la grasa visceral. Y entonces, a mí me gusta ir a ciertos consensos y entonces, desde la dieta cardiovascular, lo que tenemos que aumentar es ese omega 3 que nos dé EPA y DHA para aumentar marecinas, resolvinas y protectinas y concluir con esa inflamación crónica, disminuir los niveles de omega 6 para disminuir ácido araquidónico e inflamación. Si incorporamos hidratos de carbono, que estos sean bajos en índice glucémico y carga glicémica para disminuir los niveles de insulina, que además condicionen a que aparezcan más valores de ácido araquidónico, hidratos de carbono complejos, fibra soluble que mejore el microbioma, los polifenoles para generar aumento de antioxidación y antiinflamación. En aquellos que hacen dieta keto, ver el origen de la grasa saturada y limitar un poco esta ingesta. No es gratis aumentar el LDL. Proteína de alto valor biológico en moderada cantidad. Evaluar el índice inflamatorio de la dieta. Bajar a menos de 1,5 gramos el ingreso de sodio en la dieta. Y lo que todos vamos a estar de acuerdo es en no procesados ni ultraprocesados y no grasas trans, ¿sí? Es decir, disminuir la carga inflamatoria de la dieta. Estos resultados van en consonancia con los resultados del doctor Esselstyn, que dice que dietas vegetarianas prácticamente condicionan o revierten la enfermedad cardiovascular. Y si bien los trabajos que muestra y los resultados que obtiene parecen ser alentadores, para mí hay una situación que detiene eso, que es la personalidad de estos pacientes. Y la personalidad tipo A, con la que nos topamos habitualmente en la práctica clínica, hace que estos pacientes sean hostiles, desafiantes incluso con el propio médico, y entonces no creen muchas veces las indicaciones que uno le da, o las subestiman, o las buscan y encuentran cómo justificar lo que vienen haciendo, tienen una competitividad y un apego por el trabajo absolutamente importante. ¿Y esto qué significa? Esto significa que tengan casi 2 veces más enfermedad cardiovascular, casi 5 veces más infartos recurrentes, y esto se debe, inclusive muchas veces, se produce sin estenosis crítica de la arteria. Se debe a altos niveles de tono simpático. Un mismo estímulo genera un tono simpático tal que lo perjudica, aumenta frecuencia cardíaca, aumenta presión arterial, aumenta el doble producto, aumenta el consumo de oxígeno y condiciona en esa arteria semicrítica a la aparición de infartos. Y cómo esa situación que era fight or flight, que antes me defendía, ahora me genera un condicionamiento, es a través del sistema límbico. Aquí ven cómo funciona básicamente, no nos vamos a detener demasiado en esto, pero básicamente lo que hace son reflejos condicionados, es decir, si una neurona es estimulada y en ese mismo estímulo estimula a varias más, genera neuroplasticidad, es decir, genera conexión entre esas neuronas. Cuando nuevamente se estimule una de esas neuronas, va a estimular a todas juntas. Y esto es lo que pasa en esta situación. Un paciente, por ejemplo, que fue mordido de chico por un perro, cuando escuche el ladrido, se le acerque uno de adulto, va a generar un nivel de noradrenalina tal que lo va a condicionar. Y esto es memoria, esto es emocionalidad, esto es percepción del miedo desde el sistema límbico. Y entonces, desde la medicina ortomolecular también podemos intervenir en esto a través de la corteza
generar una acción inhibitoria, y entonces damos glutamato para que se transforme en glutamina, glutamina para que se transforme en glutamato y en GABA. Podemos dar 5-HTP para que desde los núcleos del RAFE también generen inhibición de esa liberación de noradrenalina, 25-50 miligramos sublingual. Y si no alcanzase o empezase a comprometer la formación de melatonina y generara trastornos en el sueño, muchos de estos pacientes hablan de que cuando se van a dormir empiezan con palpitaciones, y esto no es más ni menos que aumento de ese tono simpático, dar melatonina en dosis de 3-6 miligramos. Una de las situaciones a las cuales yo creo que nadie escapa hoy en día, y menos una sociedad latina como las nuestras, son los procesos de cronodisrupción, que no es más que la alteración del ritmo biológico circadiano en 24 horas. Y si ese paciente tiene que estar despierto, tiene una vigilia permanente, tiene una demanda de energía mucho mayor. El primer sistema que va a intentar responder a esa demanda es el sistema simpático. Entonces aumenta frecuencia cardíaca, aumenta presión arterial, disminuye la capacidad de acetilcolina del parasimpático, y entonces tiene menos variabilidad cardíaca y más muerte súbita, más taquiarritmias ventriculares o fibrilación ventricular. A su vez, en una segunda etapa va a prender, entre comillas, el eje adrenal, y entonces va a aumentar el cortisol, va a aumentar la resistencia a insulina. Ese paciente va a querer comer más, porque va a estar más activo, porque reemplazó el marcapaso de la luz por el marcapaso de la comida, a nivel circadiano hablando, y entonces va a aumentar neuropéptido I, va a aumentar grelina, y va a disminuir leptina, va a aumentar la resistencia a la leptina. ¿Qué pasa cuando estamos despiertos permanentemente? Y cualquiera que haya hecho guardias puede dar fe de esto. Vamos a ir a comer, ¿y qué vamos a comer? Ultraprocesados y procesados que generen picos de insulina y que aumenten la concentración de sodio de los alimentos, generando todos estos percances absolutamente importantes. ¿Y cómo se mejora esto? Con melatonina, apagando la luz. Cuando nosotros encendemos la luz, 5.000 a 10.000 lux de intensidad tiene una luz LED, eso es 0 de liberación de melatonina, y nosotros no tenemos capacidad de almacenar melatonina. Piensen que la luz de la luna, por ejemplo, tiene aproximadamente 5 lux, y yo le estoy hablando de casi 1000 veces más cuando nosotros prendemos una luz en casa, ni hablar de las pantallas de celulares, iPads, computadoras, etc. ¿Y qué hace la melatonina? Barra radicales libres, estimula a las enzimas antioxidantes, estimula la enzima limitante para la síntesis de glutationa, quela metales pesados, se mete en la interfase lipídica porque es liposoluble e inhibe la oxidación del LDL, disminuye la actividad plaquetaria, es decir, sin dudas que es ateroprotectora, y cuando nosotros apagamos, prendemos la luz y apagamos la pineal, lo que nos deshacemos es de una protección en este sentido. Empezando con la inflamación, vamos al sumum de la inflamación. Hoy tenemos al COVID-19 y deberíamos incluirlo en esta lista de cosas a prever, mientras no exista una cura o una vacuna en este sentido. Esa tormenta citoquínica que genera el COVID-19 genera un grado de inflamación brutal que termina por ocluir los vasos a partir de una coagulación intravascular diseminada, genera un aumento de la troponina I y genera infarto de miocardio. Así que tengámoslo en cuenta desde este punto también. Y para finalizar, les cuento una pequeña anécdota de la hija de un cardiólogo amigo, que le decía al padre por qué él no trataba a personas buenas. El padre la mira y ella le dice que no trata a personas de buen corazón. Y entonces, apelando a esa inocencia, ese buen corazón debemos ir buscándolo a través de todas las decisiones que tenemos en nuestra vida. La interpelación a nuestro estilo de vida es la enfermedad cardiovascular. Y esa misma enfermedad cardiovascular debe interpelarlos a nosotros como médicos
de lo que estamos haciendo. Así que en lo particular, nada más. Muchas gracias nuevamente al doctor Efraín Oseguer por la invitación y por la iniciativa. Aquí abajo tienen todos nuestros contactos míos personales y de FIMON para cualquier pregunta que quieran hacer o simplemente estar en contacto. Así que nuevamente nada más, muchas gracias y avanti.